Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues estamos nuevamente aquí para compartir un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Hasta hace unos meses, mira, no teníamos tiempo para compartir. De pronto nos dijeron stop y tuvimos que quedarnos en casa o algunos seguimos en casa todavía y tuvimos tiempo para compartir con la familia, para comer juntos, para hacer muchas cosas juntos. Y bueno, dentro de todo este caos, pues tenemos que ver las cosas buenas que trae todo esto, porque pues tuvimos un rato de convivencia, eh, quizá entre nosotros, los que vivimos en casa, la familia más cercana, tal vez nos alejamos de la familia que vive en otros lugares, pero bueno, existe la tecnología y aunque sea estamos en contacto por videollamadas o llamadas o por mensajes de WhatsApp o por correos, no lo sé. Pero pues siempre hay que sacar lo bueno de las cosas, digamos, malas que nos suceden porque nos afectó mucho en la economía o nos está afectando en la economía porque muchos quedaron sin trabajo, otros pues no hay alimento para el sustento, pero debemos confiar, debemos caminar nosotros por fe y no por vista, porque si caminamos por vista, híjole, nos vamos a derrumbar mucho, muy rápido, porque basta con que veamos las noticias y siempre no son buenas, son desagradables, entonces, debemos confiar en las promesas de Dios. Sé que no es fácil, no lo es porque de pronto sentimos miedo, nos sentimos temerosos, pero aún así, con miedo y con nuestro temor, debemos caminar por fe y confiar en la provisión de Dios. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros debemos confiar porque si Dios lo dice, es que así va a ser. Él es siempre fiel. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Dios siempre ha estado ahí al pendiente de nosotros, pero muchas veces nosotros no le buscamos y eso trae consecuencias, pero por eso les comento que es bueno siempre tener en mente la palabra de Dios. Y precisamente con todo esto de estas situaciones, pues es también por eso que pues abrí este canal para compartir versículos, pasajes bíblicos que en lo personal a mí me han ayudado mucho en mi vida personal, me han sostenido en gran manera, no tienen idea. Y precisamente es que yo los quiero compartir con ustedes. Yo les pido por favor que pues se dediquen o me dediquen un tiempo para ver este video completo. En verdad es de gran bendición y nos fortalece nuestra vida y nos ayuda a seguir adelante. Aunque las cosas se vean feas, nosotros las tenemos que ver de otro modo, confiando en la provisión y cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes una lectura que está en San Juan 3, versículos del 1 al 6. Se llama Jesús y Nicodemo. Vamos a hablar de qué es nacer de nuevo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a orar antes de iniciar con la lectura. Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre bueno, le doy gracias, Señor, por este tiempo en el cual puedo compartir con las personas que vean este video, Señor. Gracias por un día más de vida, gracias por su provisión y su cuidado, gracias por su fidelidad, Señor. Nos ponemos en sus benditas manos, mi Dios, que usted nos dé sabiduría y discernimiento para poder entender su palabra, Señor. Y, Señor, yo ruego, Padre, que en nuestra fe no decaiga, sino que al contrario, que se refuerce, mi Dios, pues usted es nuestra esperanza, usted es nuestro sustento en todo tiempo, Señor. Si estamos contentos, gracias, estamos tristes, gracias. Si estamos en aflicción, Señor, gracias porque sabemos que tenemos un Padre todopoderoso que jamás nos va a abandonar. Alabado sea su santo nombre, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a leer. Dice San Juan 3.
del 1 al 6 les dije que íbamos a leer. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y bueno, en este pasaje nos habla de un personaje que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este personaje pues era importante en su grupo, y cuando escucha que el Señor le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, él como que dice, a ver, ¿cómo nacer de nuevo? Por eso pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo, le dice nuestro Señor, a ver, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor está hablando de que hay que nacer de nuevo espiritualmente hablando. Recordemos, en Adán y Eva nosotros quedamos muertos, separados de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado, la desobediencia. Sí, recordemos que desde Adán y Eva hasta nuestras generaciones, el pecado se viene heredando de generación en generación, y pues estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos separados de Dios. Vamos a leer San Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes dice el Señor que son sus hijos? Dice los que le recibieron, los que creen en su nombre. Solamente esos son los que el Señor les dice que son hijos de Dios. Ahora dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes? Dice los que son engendrados de parte de Dios. Ahí está nuestro segundo nacimiento. No somos engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora para reforzar estos versículos, vamos a leer también Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios, Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. También dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, aquí hay un procedimiento. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? Dice en San Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es la palabra de verdad. El segundo punto, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de salvación. Si nosotros hemos escuchado y hemos creído, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y, dice, y habiendo creído en Él, en la obra de Jesucristo, en la cruz, y el Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros. Por eso cuando nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, dice su palabra que el Espíritu Santo viene y aquí mora. Dios mismo mora en nosotros y tenemos un segundo nacimiento y ya no estamos vacíos espiritualmente porque Cristo vive aquí para siempre.
Y también su palabra nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él ya no se acuerda de nuestra vida pasada, porque es realmente, dice, pasada. Empieza nuestra vida a partir desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Desde ahí es donde el Señor empieza a llevar un control, dice, en el libro de la vida. Y dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos caminar como hijos de luz. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y por amor a Él, vamos a tratar de llevar una vida lo más correcta posible, hacer todo lo que sea agradable a Él. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, en verdad hay un cambio en tu vida, hay un cambio. Ya no quieres hacer cosas que a Él no le agraden, quieres hacer lo correcto delante de sus ojos, quieres hallar gracia delante de sus ojos, no para salvación, sino por amor a Él, porque recordemos que en Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia y por fe. Gracia es un regalo que no merezco, pero que el Señor me lo da, y por fe, fe en su obra, fe en su persona, fe en las cosas que Él hace, que Él prometió para ti. Es entregar totalmente tu vida a Él, en verdad. Y por eso nace en ti ese deseo de leer este libro maravilloso que es la Biblia, de leerlo, de escudriñarlo, de saber qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. En verdad, ha hecho un cambio en tu vida que ni tú mismo de pronto puedes creerlo. A lo mejor tú sí vas a notar el cambio en ti, pero los que lo van a notar más es la gente que está a tu alrededor, porque de que cambias, cambias, pero por amor a Dios. Eso es lo hermoso. Acá también en Santiago 1:18 encontramos, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y vuelve a decir, por la palabra de verdad. Jesús es la palabra de verdad. Nos vamos a Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es hermoso, dice, nos hizo renacer por una esperanza viva. Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Ahí se quedó? No. Las escrituras dicen que resucitó al tercer día y entonces Dios está vivo, ¿sí? Es lo mismo que nos promete a nosotros, vida eterna. Y vamos a leer ahora Primera de Pedro 1:23 también, que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, pues Él es eterno y su palabra también. Vamos a leer Primera de Juan 5, que dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que vence todo obstáculo. Nuestra fe es la que nos mantiene firmes. Nuestra fe es la que nos sostiene en todo tiempo. Y por amor a Él, vamos a ser obedientes. Tenemos los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos, nosotros nos podemos dar cuenta cuán pecadores somos. Pero por amor a Él, podemos llevar una vida correcta. No estoy diciendo que seamos perfectos, porque no. La palabra de Dios dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y de pronto tendemos a pecar, pero pedimos perdón, nos levantamos nuevamente y tratamos de ser siempre obedientes por amor a Dios. Bueno, pues espero haya sido de bendición este tiempo. Para mí sí, en verdad es maravilloso leer la palabra de Dios y pues bueno, si Dios permite, pues nos estamos viendo, escuchando muy pronto, saludándonos nuevamente y te invito que si tú tienes Biblia en casa, por favor, la leas, que, que conozcas la vida de Dios, que conozcas qué le agrada, qué no le agrada, para que tú sepas cómo manejarte en esta vida. Te mando un fuerte abrazo y te recomiendo que si no has visto los videos que es de el Evangelio, un mensaje de salvación o el regalo de Jesús, que es un video que hice para peques, pero en verdad es bonito porque es a base de figuritas. También, por favor, si tú lo puedes ver para que haya un mayor entendimiento de lo que ahorita acabamos de leer, que es nacer de nuevo. Es un nacimiento que Dios nos da. Nos vemos pronto. Bye.